Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y lo que significa para Colombia. Arrancamos con un audio de un comentarista político colombiano reacciona a la noticia de que alguien de la administración Trump se reunió con Nicolás Maduro, imagínate. Con la postura que tenía Trump con Venezuela, la pregunta es, ¿qué hay detrás de esta reunión? El comentarista no lo puede creer. Para él es una total contradicción con lo que Trump decía antes. Sí, a primera vista parece un cambio radical, pero hay que recordar que la política exterior, sobre todo la de Estados Unidos, a menudo se basa en el pragmatismo. Esta reunión no significa que Estados Unidos cambie de opinión sobre Maduro. Más bien, sugiere que Estados Unidos, como potencia global, busca proteger sus O intereses. sea que detrás de este gesto podrían haber intereses como el petróleo o la migración desde Venezuela. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto que el comentarista destaca, la crítica a la derecha colombiana. El comentarista se pregunta cómo los políticos de derecha colombianos que admiran a Trump pueden reconciliar esto. Por un lado, apoyan la postura de Trump hacia Venezuela, pero critican a Petro por mantener relaciones con Maduro. ¿No es irónico? Totalmente. Es un ejemplo de cómo la política interna choca con la realidad internacional. Y nos lleva una pregunta. ¿Cuánto influyen las ideologías en la política exterior? ¿Y cuándo entran en juego otros factores como la economía o la geopolítica? El comentarista parece decir que las acciones de Trump revelan sus prioridades, los intereses de Estados Unidos por encima de la democracia en América Latina. Es una afirmación fuerte, ¿no? Sin duda. Y aquí debemos analizar con cuidado. Es verdad que Estados Unidos tiene un historial complicado en Latinoamérica, a veces priorizando sus intereses, pero también hay que recordar que la política exterior es un juego complejo, con muchos actores y motivaciones. O sea, que no podemos asumir que esta reunión es una imposición de Estados Unidos a Venezuela. Exacto, hay que considerar otros factores. El contexto global, las presiones internas en ambos países y las posibles estrategias a largo plazo. Y aquí entra Petro, ¿no? El comentarista dice que esta reunión valida el enfoque de Petro hacia Venezuela. Recordemos que Petro ha abogado por mantener relaciones con Venezuela, priorizando la economía y la frontera. Una postura que, por cierto, le ha traído críticas de la derecha. Claro, la posición de Petro es compleja y ha generado controversia. Por un lado, lo critican por no ser más firme contra Maduro, a quien muchos consideran autoritario. Por otro lado, sus defensores dicen que su enfoque pragmático es necesario para la estabilidad en la región y los intereses de Colombia. Y esta situación con Trump y la derecha colombiana añade más complejidad al debate. Absolutamente. Nos obliga a preguntarnos qué es más importante en las relaciones internacionales, la coherencia ideológica o las soluciones pragmáticas. Y hablando de pragmatismo, el comentarista menciona algo interesante. La operación militar conjunta entre Colombia y Venezuela contra el narcotráfico en el Catatumbo. Una medida criticada, por supuesto, por la derecha colombiana. Es un tema interesante. Esta colaboración tiene implicaciones profundas. Primero, desafía la idea de que Colombia y Venezuela son enemigos. Segundo, plantea una nueva era de cooperación regional donde se priorizan los intereses comunes. Claro. Y tercero, muestra la complejidad de los problemas de seguridad, que necesitan soluciones que vayan más allá de las fronteras. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué dirán ahora los políticos de derecha que criticaron a Petro por acercarse a Venezuela? Es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Si Trump, su modelo a seguir, dialoga con Maduro, no deberían replantearse su postura. Sin duda, esto genera tensión en la derecha colombiana. Por un lado, deben justificar a Trump. Por otro lado, no pueden ignorar la contradicción con su propia postura hacia Venezuela. Es un dilema político. Veremos cómo se desarrolla. Absolutamente. Y nos lleva a una reflexión final. ¿Hasta qué punto hay coherencia ideológica en la política exterior? ¿O los intereses siempre se imponen a las convicciones? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá, a cuestionar las narrativas simples y a entender la complejidad del mundo. Y con esa pregunta vamos a hacer una pausa. Volvemos en un momento para seguir con este tema. Lo que me llama la atención de todo esto es cómo se ve la tensión entre lo que se dice y lo que se hace en política internacional. Muchas veces los líderes tienen que tomar decisiones que contradicen lo que habían dicho antes. Sí, como si hubiera un discurso para adentro y otro para afuera. ¿Y qué nos dice esto sobre el poder en el mundo? Buena pregunta. Creo que nos recuerda que las relaciones internacionales se basan en intereses, donde la ideología a veces no importa tanto. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la seguridad nacional y sus intereses económicos guían su política exterior, aunque esto signifique contradicciones o alianzas raras. Hablando de contradicciones, el comentarista también habla de la hipocresía de la derecha colombiana. Critican a Petro por acercarse a Venezuela, pero ignoran lo que hace Trump, su supuesto modelo. Claro, es una ironía que no se puede ignorar y nos hace pensar, ¿qué es más importante en política?
¿La coherencia o los intereses propios? En este caso, parece que los intereses, al menos para Trump, fueron más importantes. Y esto nos lleva a otro punto que el comentarista destaca: el impacto del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Para él, esto ha perjudicado a las familias que viven del comercio entre los dos países, algo que se olvida en la política. Es verdad, las decisiones políticas, sobre todo en política exterior, siempre tienen consecuencias. Y a veces esas consecuencias afectan la vida de la gente. Y en este caso, la postura de Petro, aunque criticada, parece ser la que más beneficia a los colombianos en la frontera. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuándo se justifica poner los ideales por encima de las necesidades de la gente? Es una pregunta complicada que nos hace pensar en la política, la ética y la economía. El comentarista también se pregunta, ¿qué dirán ahora los políticos de derecha que criticaban a Petro por acercarse a Venezuela, ahora que Trump, su modelo, ha enviado a alguien a reunirse con Maduro? Es una pregunta que incomoda, ¿no? Totalmente. Esta situación los pone en una posición difícil. ¿Va a intentar justificar a Trump o van a seguir criticando a Petro por hacer algo similar? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que este caso muestra lo complejas y contradictorias que son las relaciones internacionales. Exacto, y nos recuerda que las decisiones en este ámbito se basan en intereses estratégicos, no siempre en ideologías. En el fondo, la política internacional parece un juego de ajedrez, donde las piezas se mueven según intereses que no siempre son claros. Y donde los jugadores a veces sacrifican piezas para proteger a su rey. Y si lo vemos como un juego de ajedrez, esta jugada de Trump con Maduro nos deja pensando: ¿estará sacrificando algunas piezas, como la confianza de la derecha colombiana, para ganar algo a largo plazo? Es posible. El tablero global es complejo, cada movimiento tiene impacto en varios niveles. En este caso, la reunión con Maduro podría ser una forma de contrarrestar a otros actores en la región, como Rusia o China, o quizás busca asegurar el acceso a recursos energéticos importantes para Estados Unidos. O incluso presionar a Maduro para que ceda en temas de derechos humanos o democracia. Exacto, hay muchas posibilidades. Solo el tiempo dirá cuál era el objetivo de Trump. Lo que sí vemos es que este caso nos invita a ser más críticos con los discursos políticos, a no creer todo lo que se dice, sino analizar lo que hacen los líderes. Totalmente. Hay que ir más allá de las palabras y entender las motivaciones detrás de las decisiones. Porque a veces lo que no se dice o lo que se hace a pesar de lo que se dijo revela más sobre las intenciones. Y este caso, con la contradicción entre Trump y la derecha colombiana, nos da una lección sobre las relaciones internacionales. Nos recuerda que no hay respuestas fáciles, que los intereses y las ideologías se mezclan. Y que la búsqueda del poder a veces implica sacrificar principios o aliados. En resumen, hemos visto la reacción del comentarista a la reunión entre Trump y Maduro y sus implicaciones para la política de Estados Unidos. También las contradicciones en la derecha colombiana y la postura de Petro. Vimos cómo este evento muestra la tensión entre ideales y pragmatismo en la política internacional, y cómo las decisiones de los líderes pueden tener consecuencias inesperadas. Y nos deja una pregunta. Si las convicciones políticas pueden cambiar tanto por intereses, ¿qué nos dice esto sobre el poder en el mundo? Los invitamos a que sigan pensando en estos temas. Y si quieren más análisis sobre la política en Colombia y Latinoamérica, les recomendamos el canal de YouTube Voces de Colombia. Denle like y suscríbanse para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.